Nuevo repaso por las novedades editoriales. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en agosto y yo no quería dejar este mes sin vídeo de novedades, así que aquí lo tenemos. Antes de seguir hablando, como siempre, os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi página web, y que si os gusta el contenido os agradeceré muchísimo que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora os cuento eso, que no quería dejar agosto sin vídeo de novedades porque había alguna cosilla que yo tenía fichada y que me apetecía comentaros, pero agosto es un mes de sequía, no hay muchas novedades, ¿vale? Así que la mayor parte de los libros de los que os voy a hablar aquí en realidad son novedades de julio que no pude comentaros en julio y que aprovecho ahora para comentaros. Ya sabéis que los vídeos de novedades no son mensuales, sino que abarcan más o menos 2 meses y comento las novedades que se me quedaron del mes pasado junto con las novedades del nuevo mes y así cada mes. Vale, pues entonces aquí tenemos novedades de julio y de agosto y alguna suelta que se me quedó de junio y he dicho, pues pa'lante, ¿qué más da si lo importante es hablar de ellas? También os recuerdo que mi selección de novedades es personal, que yo solo os hablo de novedades que a mí me parecen interesantes y mucho más importantes de las que me he enterado, porque hay muchísimas de las que no me entero, porque hay muchas novedades en el mercado. Así que, bueno, pues dicho todo esto, yo creo que podemos empezar. ¡Ay, no! Que casi se me olvida, perdón, en estos vídeos es muy importante deciros que es especialmente jugoso el enlace que os pongo a mi página web, evarramosurosa.com, porque a la vez que publico el vídeo, publico allí un artículo donde resumo toda la información. Así que olvidaros de ver estos vídeos estresadas, con un lápiz en la mano para apuntar, buscando cosas en el móvil, no hace falta. Si algo de lo que os cuento os interesa, después os vais allí, al enlace en la página web, y tenéis todos los títulos de los que os hablo, con los resúmenes, con la información que os doy y con los enlaces a los libros. Ahora sí, empezamos. Bueno, pues empezamos con una novedad muy interesante de julio que yo no comenté, como ya os estoy diciendo, que se publicó concretamente el día 15 de julio y es el último libro que ha publicado la editorial Duerme Vela, que yo lo siento, pero me resulta muy difícil estar informada con tiempo para hacer estos vídeos de cuándo publican las cosas. Aunque yo sé qué es lo que van a publicar, me cuesta mucho saber la fecha. No me pasa solo con esta editorial, me pasa con muchas porque es agotador intentar buscar toda la información. Bueno, pues como digo, la última publicación de Duerme Vela, que es El Señor de los Jin. Creo que cualquiera que conozcáis la editorial ya conocíais esta publicación, pero por si acaso por aquí hay alguien que no conoce la editorial, que sepáis que tiene unos titulazos y que es muy interesante ver qué es lo que publican, porque siempre son ediciones muy cuidadas, preciosísimas, como estaréis viendo porque os estoy dejando la portada por aquí, y muy bien seleccionadas. Bueno, el autor es P. Djeli Clark. Este libro está relacionado con el Tranvía 015, que es una publicación anterior, muy cortita, y por lo visto es en el mismo mundo. El Señor de los Jin ha recibido el premio Nebula en 2021. Es un autor que ahora mismo está teniendo mucho éxito. Tiene otro título publicado en español también, en otra editorial, no en Duerme Vela. También tiene el premio Locus como mejor primera novela y algún otro premio por ahí. Nadie mejor que Fatma al-Sahrawi para investigar la masacre de toda una hermandad secreta dedicada a Al-Yahid. La agente más joven del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales es famosa por sus trajes impecables, su audacia y su sorprendente habilidad para evitar la destrucción del universo. Jin, dioses sepultados, autómatas y ángeles, una cumbre internacional que se tambalea, asesinos, revueltas y en el centro de todo, Fatma, que contará con su pericia, la ayuda de la misteriosa Siti y el apoyo del ministerio para contener el caos imperante en Egipto. Este volumen contiene Muerte de un Jin en el Cairo, que es un relato, creo, relacionado también con todo este mundo, aparte de la novela. Efectivamente, primer relato ambientado en este universo y que también está protagonizado por Fatma, que es el mismo personaje. Un glosario e ilustraciones, porque todas las publicaciones de Duerme Vela están ilustradas, aunque algunas más extensamente y otras así con detallitos, pero todas son muy bonitas. Bueno, pues ya está, este libro yo lo quiero, tengo el del Tranvía 015 y creo que en general gusta muchísimo. No os lo he dicho, pero supongo que por la sinopsis habréis observado que es fantasía.
Por otro lado, en julio hubo 2 reediciones de Agatha Christie que no os comenté, porque os comenté algunas que reeditaba Espasa en la edición grande, pero también ha habido alguna novedad en la edición pequeñita, en la de Bucket. Tenemos por un lado El espejo se rajó de lado a lado. Este es un título muy interesante para mí, porque es un título un poco más desconocido de Agatha Christie. Fueron el 13 de julio, así que ya están las 2 disponibles. Y en este caso, por si nunca habíais oído este título, os leo un poquito. Es un título de Miss Marple, ¿vale? Los sentimientos de Miss Heather hacia la popular estrella de cine Marina Gregg no andan muy lejos de la veneración. Por nada del mundo perdería la oportunidad de ver a la actriz en la fiesta benéfica que ésta da para la mansión de Gossington Hall, y está exultante de poder charlar con la glamurosa artista. Pero lo que sucede inmediatamente después del encuentro entre las dos consigue perturbar la paz del pueblo de St. Mary Mead. Heather Babcock ha muerto de un colapso tras ingerir un cóctel venenoso. Mientras la policía intenta hacer progresos en la investigación, Miss Marple inicia sus indagaciones y demuestra una vez más que sus habilidades deductivas siguen en plena forma. Pues eso, nuevo título de Miss Marple en las reediciones de Bucket. Además es bastante chula, lo estaréis viendo, yo este lo quiero. Y la otra reedición en Bucket ha sido El misterio de la guía de ferrocarriles, que en estas ediciones... Madre mía, ¿qué me pasa hoy? Que me trabo. Que en estas ediciones pequeñitas todavía no estaba. Yo lo tengo en la edición de Espasa grande. Y es uno de los títulos más interesantes de Agatha Christie, así que os lo recomiendo muchísimo. También se publicó el día 13 de julio y voy a leeros un poquito, aunque sin pasarme, porque creo que este título pues igual tampoco hace falta saber mucho. Cuando Hércules Poirot recibe... Es de Poirot, por si acaso no lo había dicho... recibe una carta en la que se le desafía a solucionar un crimen inminente. Cree que se trata solo de una broma de mal gusto, pero aún así su intuición le hace temer lo peor. Y no se equivoca. Alice Asher, una estanquera de Andover, es asesinada el día anunciado. Después de ella, el misterioso asesino amenaza a una segunda víctima, esta vez en Bexhill, y luego una tercera, en Churston. Parece que las víctimas no guardan relación entre sí y que el diabólico criminal que firma como ABC las elige siguiendo un riguroso orden alfabético. El mejor detective de la historia está dispuesto a evitar que el misterioso asesino complete el abecedario. Estas son las reediciones que he visto que había este mes de Agatha, que últimamente ya sabéis que están reeditando por doquier y maravilloso, porque así tenemos dónde elegir para completar nuestras colecciones indispensables para cualquier amante del misterio. Así que, pues de estos dos, eso, yo me voy a coger el primero, porque el segundo ya lo tengo en esa edición y en la antigua está. Pasamos de género de nuevo, de momento hemos tenido 2 misterios de Agatha Christie y un libro de fantasía, y ahora nos vamos a la comedia romántica, porque hay un título que yo tengo aquí fichadito y guardadito. Se trata de Morder el anzuelo de Tessa Bailey. Y este título es interesante porque es la continuación de un libro de comedia romántica que está teniendo muchísimo éxito este verano y que yo tengo por aquí, que es este, Sucedió un verano. Pues como estos libros de novela romántica, este libro se centra en una pareja y tengo entendido que este segundo, Morder el anzuelo, se centra en otra pareja que ya hemos conocido en este, pero que debían ser secundarios. Yo todavía no me lo he leído cuando estoy grabando esto, pero es una de mis lecturas inminentes, así que si me gusta como sospecho que me va a gustar, pues muy probablemente Morder el anzuelo se venga conmigo también. No os lo he dicho, este sí que es publicación de agosto, se publica el 23 de agosto. Entiendo que va a estar ubicado en el mismo pueblecito, que creo que era como un pueblecito marinero, que el primer libro. El rey de los pescadores de cangrejos, Fox Thornton, goza de una reputación de ligón sexy y despreocupado. Todo el mundo sabe que estar con él es garantía de pasar un buen rato en la cama y fuera de ella, y así es como lo prefiere. Hasta que conoce a Hannah Bellinger, que es inmune a sus encantos y a su físico, pero parece disfrutar de su personalidad y quiere que sean amigos. Qué extraño. Sin embargo, le gusta demasiado como para arriesgarse a una aventura con ella, así que es mejor ser amigos y punto. Oye, esta sinopsis es como muy para interpretarla. Esto. Bueno, Hannah Bellinger entiendo que es la hermana de la protagonista que aparece en este libro. Por eso os decía que los protagonistas son secundarios de este primer libro. Ahora Hannah se encuentra en la ciudad por trabajo y duerme en la habitación de invitados de Fox. Sabe que es un reconocido Don Juan, pero son sin duda solo amigos. De hecho, está enamorada sin remedio de un compañero de trabajo y Fox es precisamente la persona que la puede ayudar a dar brillo a su deslucida vida amorosa.
Es una sinopsis muy larga. Estas sinopsis tan largas a mí no me gustan. No me gusta porque es que te cuentan medio libro. Así que bla, 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 hemos cogido más o menos la intención, ¿no? Mismo pueblecito, un señor también dedicado a la pesca y a cosas del mar, como en el primero, y la hermana de nuestra protagonista del primer libro, el señor un ligón, y ella, pues no sabemos muy bien, está allí a verlas venir y enamorada de otro. Y se hacen amigos. ¿Qué va a pasar? Pues todos lo sabemos, pero no lo voy a leer, porque mejor leerlo en el libro que en una sinopsis. Saltamos otra vez de género y vamos con otra publicación de agosto, sí esta vez, que es El libro del sepulturero, que me ha llamado mucho la atención, entre otras cosas, por su diseño de portada. Es de Oliver Potts, ni idea de cómo pronunciar esto. Pero bueno, El libro del sepulturero se publica el 31 de agosto. Y a mí desde la primera frasecita ya me ha llamado la atención, porque dice: misterio, venganza y muerte en la Viena de 1893. En el Prater, el parque más importante de la ciudad, aparece el cuerpo de una criada asesinada de forma brutal. Leopold von Herzfeld, un joven inspector de policía, será el encargado del caso, a pesar de no contar con el favor de sus colegas, que no quieren saber nada de sus novedosos métodos de investigación, como la inspección de la escena del crimen, la obtención de pruebas o la toma de fotografías. Vaya, que él tiene una mente forense moderna. Leopold contará con el apoyo de dos personajes del todo dispares: Augustin Rothmayer, el sepulturero mayor del cementerio central de Viena, y Julia Wolf, una joven operadora de la recién inaugurada central telefónica de la ciudad, y con un secreto que no quiere que salga a la luz. Leopold o Agustín, es que yo, ¿cómo pronuncio estos nombres? Es que no lo sé. En fin, Agustín y Julia se verán inmersos en los profundos abismos ocultos tras las puertas de la glamurosa ciudad en una carrera para dar con un asesino despiadado que sembrará Viena de cadáveres inocentes. Bueno, me ha llamado la atención, lo primero porque es muy bonito, lo segundo porque me llama la atención los personajes, esto de un grupo así variopinto de investigadores porque sí, el tema de que metan cosillas forenses modernas de un señor de estos que es adelantado a su época, y además parece que hay como un asesino en serie y está ambientado en Viena. Pues es que todo suena bien, la verdad. Luego veremos a ver. Pasamos al siguiente que ha llamado mi atención, que es La niña de las paredes, de A.J. Nuss. En este caso se publica también en agosto, el 23 de agosto. Sabe qué tablones crujirán, sabe dónde están los huecos entre las paredes, sabe qué partes pueden acogerla, esconderla. Al fin y al cabo es su hogar, la casa que sus padres construyeron para ella antes de que perdieran la vida en un accidente automovilístico. Y el hogar es donde te quedas, pase lo que pase. Eddie es un adolescente que intenta olvidarse de la niña que ve a veces de reojo. Pero cuando su hermano mayor también la percibe, los dos se enfrentan a un gran interrogante. ¿Cómo te deshaces de alguien que no estás seguro de que exista? Mientras intentan echar a la niña, atraen a sus puertas una amenaza inesperada y mucho más real, sin ser conscientes de ello. La niña de las paredes es una novela sobre cómo superar el dolor, forjar amistades poco convencionales y darnos cuenta poco a poco de que no debemos temer a aquello que no entendemos. Bueno, pues no sé cómo estará, pero me ha llamado la atención y hacía mucho que no veía como novedad un libro de fantasmas, a priori parece. Otra novedad de agosto, cambiando de nuevo de género, es el 23 de agosto, El príncipe de Broadway. En este caso nos vamos a la romántica de época, creo. Ahora lo vemos en la sinopsis porque no estoy muy segura, pero es de Joanna Sub y es en realidad la segunda parte de lo que parece una saga, que es la saga de las chicas de Nueva York. Bueno, no sé, yo no me intereso por todas las sagas, pero esta es verdad que según la he ido viendo, pues me ha llamado la atención, sobre todo por la posible ambientación. Vamos a leer un poco de qué va, espero que no nos comamos ningún spoiler del primero, pero bueno, en los libros de romántica no suele ser así. Él vive de noche. Como propietario del casino más exclusivo de la ciudad, todas las noches Clayton Madden tiene la fortuna de las familias más prominentes de la ciudad en la palma de su mano. Sin embargo, hay una familia en particular que ha escapado de su alcance hasta ahora. Ella es la niña bonita de la sociedad. Florence Green no es ninguna ignorante. Sabe que Clayton Madden la está utilizando para arruinar a su prestigiosa familia, pero ella también lo está utilizando a él, y es que planea aprender todo cuanto pueda del misterioso dueño del casino para luego abrir un casino propio, uno solo para mujeres. ¿Veis por qué me había llamado la atención? Con la venganza en mente, Clay acepta ser el mentor de Florence. Sin embargo, la joven pronto demuestra ser más hábil y atractiva de lo que Clay esperaba. Cuando sus planes se vean amenazados, Clay deberá decidir si está dispuesto a apostar su imperio por amor.
He dudado en lo de la época porque no sé de qué época es porque no lo pone, ¿vale? Pero bueno, vamos a decir de época, así en general, porque claramente no es contemporáneo, pero no sé muy bien cuándo está ubicado. Me ha llamado la atención, lo primero, por lo obvio, ¿vale? La señora que quiere abrir un casino propio. Y lo segundo, porque el personaje masculino me ha recordado mucho a un personaje masculino de Las Florero de Lisa Kleypas, que a mí me gustó mucho. Que sé que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me gustó mucho. Pasamos a otra cosita relacionada con Agatha Christie, que también es de julio y sinceramente no sé cómo se me pasó por alto, pero obviamente tenía que mencionarla. Y es que el 5 de julio se publicó el caso Christie de Nina de Gramont. Se han publicado varios libros ya de esta temática, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que este también tenía buena pinta y he oído alguna crítica que no está mal, a diferencia de otros libros que se han publicado centrados en el mismo tema, que ahora vais a ver en cuanto os lea un poquito de la sinopsis. En 1925, la señorita Nan O'Dea se infiltró en el acomodado y exclusivo mundo de la autora Agatha Christie y su marido Archie. En todos los sentidos pasó a formar parte de sus vidas, primero de la de ambos, después solo de la de Archie. Pronto Nan se convirtió en su amante y lo atrajo lejos de su devota esposa, desesperada por casarse con él. La estratagema de Nan no comenzó el día en que conoció a Archie y a Agatha, sino que se remonta a décadas atrás, en Irlanda, cuando era apenas una niña. El hombre al que amaba y ella eran una pareja de enamorados que estaban destinados a estar juntos hasta que la Gran Guerra, una pandemia y unos bochornosos secretos los separaron. Más tarde, una serie de actos de una crueldad indescriptible los mantuvieron distanciados. Bueno, pues como veis, sí que está basado en un episodio de la vida matrimonial de Agatha Christie, que como digo, pues se ha escrito bastante sobre él, pero como veis está desde un punto de vista que parece bastante novedoso y ficcionado, por supuesto, pero que sí que puede ser original, entretenido y algo fresco, así que me interesa bastante. Por mi parte me voy a esperar a ver alguna opinión más de compis que lo lean, pero que esté ahí en el radar porque, bueno, pues tiene que ver con Agatha Christie de alguna forma. Ahora vamos a un autopublicado que no os comenté el mes pasado porque todavía no sabía cuándo salía, pero salió en julio, salió concretamente el 5 de julio y tiene una pintaza increíble, además de que es de una autora que yo os recomiendo. Se ha publicado Casa de Sueño y Pesadilla de Silvia P. Martín. A Silvia P. Martín, si no la conocéis ya previamente, igual la recordáis de mi canal porque yo os he recomendado mucho su primer libro, que es 48 horas antes de ser un zombie. Cortito, original, súper divertido, bien escrito, ¿vale? Entonces, pues su segundo libro, obviamente, yo lo quiero leer. Eso sí, no tiene absolutamente nada que ver con ese primero, ya me han avisado, es otro género, es otro rollo, otro estilo, es completamente distinto, pero aún así yo tengo mucha curiosidad. Además, se ha marcado esta edición preciosísima, así que, bueno, pues vamos a ello. Año 2320. La humanidad ha perdido la capacidad de dormir por sí misma. El dinero desaparece y ahora la nueva moneda de cambio es el tiempo de sueño, llamado tiempo REM. Esto provocará la creación de dos clases sociales, los REM, que disfrutan de una vida descansada, y los no REM, que sobreviven arañando horas de sueño al sistema. Kawachi es una no REM que cambiará su vida de forma radical para sumergirse en la selecta sociedad de los REM. Ivo es conductor de sueño en la casa, donde los clientes pagan por soñar a la carta gracias a un sofisticado sistema neuronal. Un día los caminos de ambos se cruzarán para lanzarse a una carrera contrarreloj que dará un giro a todo lo que habían conocido hasta entonces. No me digáis que no suena súper interesante, como veis es ciencia ficción, distopía, algo así, pero con una idea bastante chula. Me recuerda a distintas historias que a mí siempre me han gustado mucho, con esos elementos, con el sueño, con el pagar algo por más tiempo de vida y cosas así, pero con un toque que estoy segura de que va a ser original y distinto, porque confío en que Silvia siempre lo hace, igual que lo hizo con su última novela, que yo me creí que me iba a encontrar algo típico de zombies y me la gocé, porque era completamente diferente. Vamos al siguiente, que es una novedad de la editorial Who, que esta es la que os digo que en realidad es de junio, pero bueno, me da igual, yo la he visto, no la había comentado y digo, bueno, pues la voy a meter igual porque, pues qué más da, ¿no? Un día arriba, un día abajo. Se publicó el 22 de junio. Y se trata de El caso de los bombones envenenados de Anthony Berkeley. Os lo estaré dejando por aquí. Y es que con ese nombre, pues a mí me tenía que llamar la atención, obviamente. Yo no conocía esta obra, pero entre el nombre y la sinopsis, pues vais a ver por qué me ha llamado la atención.
Todo comenzó el día en que Sir Eustace Penfather, un conocido mujeriego, recibe una caja de bombones en su club de Londres. Poco aficionado al chocolate, se la entrega por casualidad a un conocido del club, cuya mujer es una apasionada de estos dulces. La pobre señora muere al poco tiempo, víctima de una intoxicación por nitrobenceno. El asesinato tiene desconcertado a todo Scotland Yard. El presidente del Círculo del Crimen, un excéntrico club compuesto por 6 aficionados a la criminología, propone a sus miembros el reto de esbozar cada uno de ellos una teoría que esclarezca el crimen. Los resultados de sus investigaciones serán expuestos por turnos en las ponencias más sorprendentes que el lector pueda imaginar. El final no dejará a nadie indiferente. El caso de los bombones envenenados, publicada en 1929 por Anthony Berkeley, como os he dicho, es una obra de ingeniería y de inteligencia, una auténtica exhibición de habilidad para construir rompecabezas y para conducir al lector por donde menos se lo espera. Supone toda una reflexión acerca del género detectivesco y al mismo tiempo una apasionante aventura intelectual en busca de la verdad. Me apetece mucho descubrirlo, ya os he dicho que yo no conocía este título, no tenía ni idea, así que me parece estupendo estas reediciones que te hacen descubrir cosas que pueden ser muy interesantes y que, oye, que no caigan en el olvido. Y por si acaso fuera poco, en esta reedición se le añade algo que también me ha llamado bastante la atención y es que dice: al texto original se han añadido, a modo de apéndices, 2 capítulos más salidos de las plumas de 2 grandes maestros del policial, nada menos que Christina Brandt y Martin Edwards. Ambos recogieron el testigo de Berkeley y fabularon sendas hipótesis alternativas a las propuestas por el autor original. Bueno, pues me parece bastante interesante todo, tanto redescubrir este clásico del misterio como esta nueva edición que añade esos apéndices que pueden ser bastante curiosos. Saltamos ahora a un poquito ya de terror, yo creo, porque es una de las novedades de la biblioteca de Carfax. Se trata de La noche de los maniquís de Stephen Graham Jones. A este autor yo le tengo fichadísimo. Sé que gusta, están publicando bastante de sus cositas en español y todas me interesan, pero ¿le he leído ya? No, porque el tiempo se me va entre los dedos, pero me sigue llamando la atención, así que hasta que compruebe si de verdad me gusta o no, pues yo os voy a seguir aquí contando cada cosa que traigan en español de él. Bueno, este título se publicó el 11 de julio, así que lo tenéis ya también disponible. Un grupo de amigos deciden gastarle una broma a otra de sus amigas que acaba de empezar a trabajar en unos cines. La broma no sale bien y se desata una matanza. Pues claro, es que ya así de primeras, ¿no te interesa? Claro que te interesa, claro que te interesa. Vamos a leer un poquito más, aunque no mucho, que de nuevo es una sinopsis un poquito larga. Sawyer, Tim, JR, Daniel y Sana son amigos de aventuras desde hace muchos años, y Manny, el maniquí que encontraron un verano y que los acompañó en sus bromas y juegos hasta que lo dejaron abandonado por ahí, no saben muy bien por qué. Pero en el último año de instituto, antes de tener que separarse para ir a la universidad y entrar en la vida adulta, recuperan al pobre maniquí para una última y genial broma que quieren gastar a Sana, quien está trabajando en los cines de Rockwell, el pueblecito de Texas donde viven. La broma no sale como esperaban, sin embargo, Manny desaparece de donde lo había colocado y empiezan a producirse extraños accidentes y sucesos en el vecindario. Uno a uno los amigos del grupo van muriendo. ¿Quién es el culpable? ¿Hay un maniquí poseído o un asesino suelto o ambos? Bueno, galardonada con el premio Bram Stoker en 2021, irreverente, divertida... en fin, a mí me ha dado unas vibes buenísimas a este terror juvenil, a este terror slasher, al mundo de pesadillas pero un poquito más adulto y desde luego tengo muchísimas ganas de leerla. ¿Será por fin este título con el que descubra el autor? Pues no lo sabemos, pero puede ser que sí, porque parece un poco más ligerito que otros de sus títulos. Vamos ahora con una recopilación de relatos que desde que lo he visto me ha llamado muchísimo la atención, entre otras cosas porque mirad qué preciosidad. Y es una de las últimas publicaciones de Crononauta, que es una antología de relatos, que son los relatos que creo que van publicando en su Matreon, que luego, pues de vez en cuando, los recopilan y los publican. Ya está publicado también, es de julio, salió el 15 de julio. ¿Qué pasaría si 2 razas extraterrestres se encuentran y no pudieran comunicarse? ¿Cómo será la maternidad en el futuro? ¿Podemos reescribir personajes clásicos y cambiar su destino? ¿Acaso los árboles hablan?
Abrazando la revolución recoge 12 relatos de las voces más extraordinarias del fantástico actual. La ciencia ficción, el terror y la fantasía se dan la mano en este volumen para reivindicar los derechos de colectivos oprimidos en el mundo real, para crear una genealogía entre mujeres, para hablar de guerras, revoluciones, sacrificios y esperanza. Y las primeras críticas que he escuchado de esta antología son buenísimas, así que pues ahí están en mi punto de mira, porque de nuevo Crononauta es una editorial que creo que hay que tener el punto de mira porque trae cositas muy interesantes. Vamos a otra cosa de junio, que sí, pues se me ha pasado, pero es que claro, ahora vais a ver que os lo tenía que mencionar porque además es que lo quiero. Se trata de este libro de no ficción que se llama Perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas, de César Alcalá y Alicia García. César Alcalá es historiador, si no me equivoco, y biógrafo, y Alicia sí que es psiquiatra forense. Así que creo que puede salir algo muy interesante conjugando esas dos profesiones, a esos dos autores. Y bueno, el tema está claro que me interesa y creo que es una opción maravillosa para cualquier amante del true crime. Vamos a leer un poquito cómo nos lo presentan. Las mujeres, como los hombres, son capaces de matar, de planificar el acto criminal por motivos tan emocionales como la venganza, la avaricia o los celos. Raramente el móvil es de violencia sexual, la agresión o la defensa propia, porque la inferioridad física sitúa a la mujer en posición de desventaja en la confrontación directa, lo que le lleva a usar formas más civilinas y astutas. César y Alicia nos acercan a las asesinas más psicóticas que ocasionaron dolor y sufrimiento a sus víctimas para acabar después asesinándolas. Y nos presentan la larga lista de mujeres de las que van a hablar, empezando por supuesto por la Condesa Bathory, que no puede faltar en ninguna de estas antologías de asesinas. Pero entre las demás la verdad es que hay muchas que me interesan, que yo no conozco en profundidad y que puede estar muy bien. Siempre es difícil ver si el punto de vista del que está contado este tipo de biografías y de antologías me gusta. La última que leí me gustó mucho el punto de vista que tenía y espero encontrar lo mismo en esta. Y si no es así, al menos un montón de datos interesantes. Por si a alguien le interesa, a la que me refiero es a Mujeres Asesinas de la editorial Impedimenta, que yo disfruté mucho, aunque hay que reconocer que las biografías de cada una de ellas era bastante pequeñita, se quedaba un poco corta y te quedabas con ganas de más. Bueno, pues aquí tenéis más. Y ya para terminar, pues os menciono un cómic que me ha llamado la atención, que se ha publicado a finales de julio, el 29 de julio para ser más exactos, que vais a ver perfectamente porque me ha llamado la atención en cuanto os lo pongo aquí, pero que también tengo mis dudas con él porque es género negro puro. Es este de aquí, Noir Burlesque, de Enrico Marini. ¿Y cuáles son mis dudas? Pues que como es género negro puro, ya sabemos cómo es la figura de las mujeres en este tipo de género. Entonces yo no sé si se restringe a lo más clásico o le da un toque más moderno. En cualquier caso os cuento un poco de qué va, porque puede ser bastante interesante y yo... Bueno, pues he decidido ponerlo en mis listas para al menos investigar sobre él. Terry Cole es un atracador con principios que asume una deuda que no le corresponde. Mientras lucha por cancelar esa cuenta, se reencontrará con una mujer a la que había decidido olvidar hace mucho tiempo. Juntos participarán en una intriga policial de alto voltaje donde se mezclan delincuentes de poca monta, femmes fatal, policías íntegros, matones a sueldo y mafiosos sin escrúpulos sobre el telón de fondo de los Estados Unidos a finales de la década de 1940. Desciende a las cloacas de la serie negra para deleitarnos con una elegantísima croc story, subgénero protagonizado por criminales, espléndidamente escrita y soberbiamente dibujada. El dibujo me ha llamado bastante la atención, creo que es bastante mi estilo y eso también ha jugado a su favor. Y bueno, pues en cualquier caso os la dejo aquí, si en algún momento descubro más cositas sobre ella y veo si realmente es recomendable, ya os lo diré. Y esta es la recopilación que he hecho, ya os digo que sobre todo de julio hay muchas más novedades, pero no se pueden comentar todas, así que yo os hago siempre la selección según mis gustos, mis intereses y mis descubrimientos. Por eso en comentarios, si tenéis alguna que veáis que me ha faltado y que creéis que es indispensable, pues siempre es bienvenido que me la contéis, que nos la contéis y así puedo incluirla e interesarme por ella. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por llegar, espero que os haya sido útil como siempre. Os recuerdo una vez más que toda la información de este vídeo la tenéis en un artículo en mi página web que tendréis enlazado en la cajita de descripción. Os recuerdo también que en la cajetilla tenéis los enlaces al resto de mis redes sociales y ya para marcharme, que agradezco infinito
Lo primero, que estéis ahí, por supuesto, vídeo tras vídeo, y además que si os gusta mi contenido deis like y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y si ya estáis suscritas, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, chao.